Je peux? Bien. Muy bien. Vamos a abrir esta ceremonia dedicada a Edgar Morin. Me han pedido que no vaya más allá de 4 minutos, lo que para un tunecino de nacimiento es casi imposible, pero voy a hacer todo lo posible para restringirme a esos 4 minutos. Señora directora general de la UNESCO, querida Audrey Azoulay, señor antiguo presidente François Hollande, señor primer ministro Bernard Cazeneuve, señora alcaldesa de París, Anne Hidalgo, señor presidente de la Comisión Nacional Francesa ante la UNESCO, el señor Yves Saint-Jour, señor secretario general de la Comisión Nacional Francesa ante la UNESCO, señor Alexandre Navarro, señoras y señores embajadores, excelencias, señoras y señores. En primer lugar, algunas palabras de agradecimiento que se dirigen a la Comisión Nacional Francesa ante la UNESCO y a la Fundación Edgar Morin, y especialmente a la señora Saba Abouessala por la preparación y la organización de esta ceremonia, y le doy las gracias igualmente por la audacia que mostró proponiéndome moderar esta ceremonia, yo que soy tan conocido por mi falta de disciplina. Gracias, Saba, por la confianza. Nuestros agradecimientos a la UNESCO y a su directora general, la señora Audrey Azoulay, por su acogida, y al Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores por el apoyo aportado a este homenaje. En cuanto a Edgar Morin, no puedo sino decir algunas palabras sobre este gran pensador. Había preparado un texto extraído de una conversación que habíamos tenido hace unos años en torno a la defensa de las humanidades, pero me dijeron que este texto era demasiado largo, así que lo reservo para los 120 años de Edgar Morin, como se dice en Túnez, que viva hasta los 120 años. Edgar Morin representa o es representado por 4 temas fundamentales: el pensador, el descifrador, el soñador y el humanista feliz. En torno a estos 4 aforismos modificados, que son de grandes pensadores que voy a citar, representan estos 4 aspectos fundamentales y la obra también de Edgar Morin. El primer aforismo: cuando hace día, pleno día, los científicos verifican, comprueban sus teorías y sus pruebas y revuelven cada espacio en su rigor. Y cuando por la noche y bañada por la luz de la luna, ellos o ellas sueñan, flotan entre las estrellas y se maravillan de la naturaleza, del milagro de la naturaleza. Ahí se inspiran. Ni sin el sueño no hay arte, ni ciencia, ni creatividad. Edgar Morin es un gran soñador creativo. Y le debemos este aforismo modificado a un gran matemático, el Sir Michael Atiyah. Algo inaccesible para mí, con lo poco matemático que soy. Segundo aforismo modificado: si las personas piensan que las matemáticas son difíciles, es simplemente que aún no han entendido la complejidad del mundo en el que viven. Y este aforismo se lo debemos a John von Neumann, uno de los grandes científicos del siglo XX, el padre de la teoría de los juegos y de la informática. Así que las matemáticas son una manera de descifrar el mundo y la realidad, y en toda tu obra, Edgar, has sido un descifrador genial de la complejidad del mundo. El descifrador. Tercer aforismo: muchos piensan que el objetivo principal de la ciencia es la utilidad o el uso público, la explicación de los comportamientos humanos y de los fenómenos naturales. Sin embargo, el objetivo primordial de la ciencia es, ante todo y sobre todo, el honor del espíritu humano. Uno de los aspectos fundamentales de la obra y de la acción de Edgar Morin al servicio del honor del espíritu humano, y se la debemos, esta frase, a un matemático del siglo XIX, Carl Gustav Jacobi, que escribía a Legendre:
otro gran matemático, para criticar a Joseph Fourier, otro matemático a quien le debemos la imaginería médica, los ordenadores, etc. Así que las matemáticas sirven en todos los ámbitos de la ciencia y el pensamiento. Y último aforismo, creo que me estoy pasando de tiempo, se lo debo a mi maestro, no de matemáticas, sino de artes marciales. Practiqué judo, kendo y artes marciales durante 40 años, continúo haciéndolo. Soy cinturón negro mental de judo porque el físico pues ya no sigue. Y Michigan Sensei, noveno dan de judo, cinturón rojo, me decía lo siguiente: las personas tristes por postura, se puede estar triste por las circunstancias de la vida, pero las personas tristes por postura no son personas serias. Evítalas. Y toda mi vida he intentado poner felicidad en todo lo que intenté lograr, y debo decir que Edgar Morin es un humanista feliz que siempre está sonriendo, y espero que lo conserve hasta los 120 años y que estaremos todos aquí para celebrar Edgar Morin en 20 años. Muchas gracias. Tengo el honor de llamar a Su Excelencia la señora Audrey Azoulay, que va a tomar la palabra. Monsieur le Premier ministre, señor primer ministro Bernard Cazeneuve, señora alcaldesa de París, Anne Hidalgo, señor presidente de la Comisión Nacional Francesa ante la UNESCO, Yves Saint-Jour, querido Georges Haddad, queridísimo Edgar Morin. Estoy muy feliz, querido Edgar Morin, que haya elegido usted, que haya querido que la UNESCO fuera el lugar para iniciar esta serie de homenajes y de amistad que son justos. Ha elegido usted la Casa de la UNESCO, que es la casa de las Naciones Unidas, del multilateralismo, de la educación, de las ciencias en todas sus dimensiones, de la cultura, de la libertad de expresión. Sé que necesitaríamos varias jornadas, más de las que hemos previsto, incluso varias noches, para intentar abordar todas las facetas de su vida y de su obra, y aún así no lo conseguiríamos. Así que no voy a lanzarme en este ejercicio, pero me gustaría decir aquí, ante estos amigos que hemos reunido y a todos aquellos que nos observan, nos siguen en línea, decirle usted, Edgar, hasta qué punto está usted en su casa aquí en la UNESCO, en una casa en la que tanto se celebra, que se celebra tanto el amigo fiel como el pensador que nos muestra el camino. Su trabajo, su pensamiento siempre se enmarcó en la línea roja, digamos, o el hilo de los valores de la UNESCO, es decir, la defensa de la naturaleza, el respeto del otro, la justicia, la libertad, es decir, todo lo que nos define y nos reúne como humanidad. Y para nosotros usted que vio nacer la UNESCO, una inspiración, una luz y un amigo. Esta camaradería se tejió en las columnas de nuestra revista de reflexión, El Correo de la UNESCO, en el que podemos seguir el hilo de su pensamiento desde un primer artículo en el 93, en el que analizaba la crisis del futuro junto con André Brink y Thizerbo, y lanzaba un llamamiento a tomar conciencia de nuestro destino común. En 1995, en este mismo correo de la UNESCO, exponía usted el concepto, y vemos ahora cuán fundador era, de tierra patria. O su intervención en el 2004 en el correo de la UNESCO, en el que se hablaba del choque de las civilizaciones. Usted recordaba que el verdadero diálogo es cuando reconocemos al otro la misma dignidad, y al cambiar de siglo contesta o
responde a una solicitud de esta organización para contribuir a la reflexión sobre la educación y publica los 7 saberes necesarios para el saber del futuro. Y al mismo tiempo, en este cambio de siglo, en México, se inaugura la primera cátedra universitaria itinerante sobre el pensamiento complejo que hoy por hoy está establecida en la Universidad de El Salvador, como en Argentina, en Buenos Aires, y me gustaría saludarle aquí a alguien que es cercano para usted, el profesor Raúl Domingo Mota, responsable de la cátedra que nos dejó desgraciadamente en febrero pasado. Y hay que decir que su pensamiento en el Caribe y en América Latina es usted una verdadera figura en este continente. Desde entonces ha hecho escuchar la voz de la UNESCO y nos ha abierto caminos durante el Congreso Mundial del Pensamiento Complejo en la UNESCO en el 2016 y más recientemente en la Jornada Mundial de la Filosofía en noviembre para intentar ir más allá de la angustia paralizadora de la pandemia, o a través de su responsabilidad en la Cátedra Universitaria de la UNESCO de la Complejidad establecida en el 2019 en la Universidad de Montpellier. Es un honor recibirlo aquí en la sede de la UNESCO. Me gustaría darle las gracias a su compañera Saba por haber organizado este evento. Esta camaradería histórica, múltiple, fiel entre Edgar Morin y la UNESCO reposa en valores y orientaciones, es decir, proteger la naturaleza, lo que hacemos aquí en la UNESCO, proteger la biosfera, los sitios de patrimonio mundial natural. Y usted alertó muy rápido sobre la toma de conciencia y el peligro de la revolución tecnológica y esta gran máquina calculadora de algoritmos que reduce la vida del ser humano a su dimensión tecnoeconómica y reduce el ser humano a un objeto de cálculo. Y esto fue lo que nos empujó aquí en la UNESCO a comprometernos en la ética de las ciencias y en el 2019 elaboramos el instrumento jurídico de derecho internacional. Y finalmente, la educación, es decir, y su trabajo sobre estos 7 saberes fundamentales y la importancia que le da usted a la educación, un desafío importante en contra de los falsos rumores y el complotismo. Nos dijo usted hasta qué punto había que cruzar estos saberes, hacerlos dialogar, no encerrarlos con esa intuición fundamental que el mundo solo se puede pensar con su complejidad fuera de la compartimentación y la especialización que se ciernen sobre todo los especialistas y que contra lo que usted resistió. Y los padres fundadores de la UNESCO habían entendido esto después de la Segunda Guerra Mundial, ese desastre moral y físico, y le dieron un mandato muy amplio a esta institución, las ciencias naturales exactas, la educación, cultura, información, estos ámbitos cruzados que empujan o invitan la multidisciplinaridad y es algo que es esencial. Gracias por haber sido esa luz que nos guía, muchas gracias por estar aquí hoy. Me gustaría decirle hasta qué punto la juventud de su mirada nos inspira y decirle también que más allá de todo esto a nivel personal, cada vez que conversé con usted, lo sorprendente que me parece que después de haber atravesado la historia con gran elegancia, importancia del amor, de la amistad, ha conseguido usted llegar hasta ahí. Muchas gracias por todo esto. Gracias, señora directora general, por este homenaje conmovedor a Edgar Morin y a continuación tengo el placer de darle la palabra a Su Excelencia la señora Anne Hidalgo, alcaldesa de París.
Señor primer ministro, querido Bernard Cazeneuve, señora directora general de la UNESCO, querida Audrey Azoulay, señoras y señores, querido Edgar Morin, querida Saba, queridos amigos. Es una gran felicidad encontrarnos aquí esta tarde para celebrar un aniversario que nada tiene que ver con los demás, es decir, el de un centenario, un hombre que no es como los demás, Edgar Morin. Me gustaría darle las gracias cálidamente a la UNESCO y a Audrey Azoulay por haber organizado esta jornada dedicada a la obra de Edgar Morin, a su pensamiento y a su alcance en la sociedad entera en Francia y más allá de nuestras fronteras. Querido Edgar, va a cumplir usted 100 años, qué edad tan maravillosa, qué suerte para usted y para nosotros. Y en este aniversario queremos, por supuesto, quiero decirle gracias. Decirle también que su vida, así como sus escollos, suscitan mi admiración, mi respeto profundo y un reconocimiento inmenso. Es usted un hijo del siglo XX, fue actor plenamente de este siglo, en el que el ser humano fue capaz de lo mejor y de lo peor. Y si tuviéramos que resumir su recorrido, podríamos decir que siempre ha tenido usted esta lucidez tranquila y loca de inscribir su vida del buen lado del destino, es decir, el del humanismo, la compasión y la resistencia. Esta necesidad incontenible de resistir nace en sus jóvenes años, cuando descubre usted el horror del fascismo. Adolescente, decide combatir preparando paquetes para ayudar a los combatientes republicanos en España, una historia que resuena especialmente y que cuenta mucho para mí, como lo sabe. Y estudiante en Toulouse, se hace amigo usted con muchos intelectuales de izquierdas como Vladimir Jankélévitch antes de entrar en la resistencia en 1942. Es cercano de Marguerite Duras, de François Mitterrand, de Robert Antelme. Pertenece a un grupo de intelectuales de la calle Saint-Benoît, el nombre de la calle, el domicilio de la escritora. Al final de la guerra, va a asistir usted a un evento que lo va a marcar para siempre, la liberación de París. Esa ciudad que tanto ama usted y que vuelve a la vida y explota de felicidad. Hablamos muchas veces de esto, es usted un testimonio directo de la llegada de la 9, la compañía dirigida por el capitán Dron en la segunda DB del general Leclerc, y es uno de sus testigos que vio a estos liberadores hablar español y mientras que todo el mundo esperaba a los americanos, y siempre me hizo mucha gracia y es enternecedor porque nos encontramos para celebrar el 24 de agosto la llegada de estos libertadores. Habla usted con emoción, con pasión, como para decirnos o darnos esta orden de no olvidar nunca el placer de la libertad reencontrada. Durante todo el siglo ha resistido esa voluntad de defender causas, las causas que le parecen justas, la tendrá siempre. El sentido de la vida para usted no es satisfacer y atender exigencias individualistas, sino al contrario existir en el seno de una comunidad de destino, de personas que dependen unas de otras. Es el humanismo que le define y es algo que sale de su experiencia y de lo que ha leído. Le gusta mucho, lo sé, citar a Montaigne para describir esa filosofía que le gusta tanto. Todo hombre es mi compatriota. Su último libro, Leçons d'un siècle de vie, escribe usted: ¿y quién soy? Y respondo: soy un ser humano. Pues sí, señor Edgar Morin, es usted un humanista. Este universalismo, según el que todos los seres humanos son iguales,
es algo que para usted aparece también en Dostoyevsky, que tanto le ha gustado leer. Le gusta la atención que presta a los humillados, ofendidos, olvidados. Me estoy acordando de lo que dicen los hermanos Karamazov. Y, sobre todo, dejar el orgullo. Y es algo que me parece que se le parece a usted. Porque para usted siempre ha sido importante la modestia y la humildad. Es héroe de la resistencia, sociólogo, antropólogo y un gran teórico del conocimiento. Y también en el ámbito del saber resiste. Y se resiste defendiendo el pensamiento de la complejidad. De su oposición a la guerra de Argelia en 1955, su compromiso precursor en favor de la ecología en los años 1970, porque fue entonces cuando alertó sobre las consecuencias nefastas de la separación entre el ser humano y el animal. Y es un tema que volvemos a ver ahora, lo actual que es. Pasando también por la laicidad, porque usted siempre ha defendido un auténtico pensamiento complejo. Nos sirve usted de inspiración. Otros lo que quieren es que nos limitemos a reflexiones simplistas y binarias, maniqueas. Pero usted lo que nos propone es establecer vínculos y relaciones entre los saberes, enseñar la transdisciplinaridad, dar valor a la interdependencia. Vivir es estar enfrente de lo inesperado. Y estamos todos tan desconcertados y tan perdidos, pero ahora es usted quien nos propone un método. El método es como se llama su gran obra de 6 volúmenes que se publicó entre 1977 y 2006. ¿Qué es ese método? Es aceptar que no se conocen las respuestas para todo. Lo que hay que hacer es hacer las preguntas correctas, velar las contradicciones y las incoherencias. Nuestro pensamiento, ese pensamiento, lo necesitamos hoy más que nunca. Frente a la urgencia climática y la preservación de los bienes comunes, es usted el pensador de la era planetaria. Edgar Morin cumple 100 años, con la curiosidad intacta, con el gusto de transmitir. Para preparar los espíritus a enfrentar los problemas más importantes, ha querido usted fundar la Fundación Edgar Morin, que es para mí un placer recibir en el seno de la Academia del Clima en París. Fundación que inauguraremos en septiembre y que será también una inspiración para los jóvenes en ese lugar del saber. Los jóvenes de París, de toda la región, podrán inspirarse en su pensamiento, podrán aprender a trabajar en grupo, navegar entre la incertidumbre y el error, adquirir conocimientos útiles para, como dice usted siempre, construir una nueva esperanza. Esa esperanza que vemos en su mirada y en su sonrisa luminosa. Por su generosidad, por sus combates y por todo, le doy las gracias. Bien, merci Madame la maire de Paris. Muchísimas gracias a la alcaldesa de París. Creo que ahora he reconocido al ministro de la Educación que está ahí con su mascarilla, pero me deja ver la calvicie que admiro porque es más bonita su calva que la mía, señor ministro. Bienvenido. Y ahora tiene la palabra Edgar Morin. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado por lo que me han dicho Audrey Azoulay, Anne Hidalgo, los amigos de la Comisión Francesa de la UNESCO. Habéis hecho
un trabajo inmenso para preparar esta reunión, gracias a Saba. Porque como una hormiguita estuvo ahí trabajando para recogerlo todo y montar esta velada. Que me emociona mucho ver a todos los amigos de ayer y de hoy y de siempre. Bueno, yo quería hablar de mi manera de Frank Sinatra. Porque a mi manera en inglés también es mi vía. Pero Antonio Machado también decía, caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Y entonces todo eso me inspira también, porque eso es lo que hice yo. No fui por un camino trillado, fui haciendo el camino por el que fui caminando. Y no les voy a contar mi vida, lo que quiero es más bien explicar un poco el camino intelectual que siguió mi pensamiento incesantemente para construir ese continuamente, porque mi pensamiento no está concluido y aunque me muera mañana, mi pensamiento estará siempre sin acabar. En 1939 empiezo en la universidad. Y ese mismo año, Francia e Inglaterra declararán la guerra a Alemania. O sea que yo empiezo a estudiar y poco después empieza la Gran Guerra. Y yo me había matriculado en filosofía, que incluía sociología, por ejemplo. Y me matriculé también para historia y no lo lamento. Y también matriculé en la Facultad de Derecho porque era allí donde se enseñaba la ciencia política. El resto a mí no me interesaba. Aunque bueno, la historia del derecho romano, la verdad, era interesante. Pero bueno, también estaba inscrito en la Escuela de Ciencias Políticas. O sea que ya de entrada estaba yo en la transdisciplinaridad. Por lo menos, bueno, en todo el campo de ciencias humanas. ¿Y por qué tenía yo estas ganas de transdisciplinaridad? Pues porque en los años justo antes de la guerra, cuando yo era adolescente, eran años muy oscuros. Empezaba el nazismo, estaban también los procesos, los juicios de Moscú, la guerra en España. Ha habido crisis de democracias y de capitalismo. En todos esos momentos yo siempre decía lo que decía Kant. ¿Y yo qué puedo saber? ¿Qué puedo creer? ¿Qué puedo esperar? Y en los momentos de gran confusión, todas las opciones son malas. Solamente, bueno, la tercera vía, donde estaban Simone Weil con otros. Total. Yo me decía en ese momento, bueno, pero para responder a esa pregunta hay que saber qué es el hombre, que es lo que decía Kant también. La historia humana en aquel momento parecía que se estaba volviendo loca, ¿no? Y entonces yo, en realidad, sin darme cuenta, lo que yo quise en aquel momento fue ser humanólogo. En aquel momento, un muy buen amigo mío, que también era estudiante y que tenía un profesor marxista, me dijo, bueno, a ver, lo de que dice Marx tampoco es que sea perfecto, pero en realidad, para comprender la historia y el hombre,
hay que seguir el camino que siguió él, porque él quiso saber, quiso entender qué es el mundo, qué es la vida, cuáles son las sociedades más antiguas, cómo pensaban, qué es la historia, qué es el futuro, qué es el desarrollo económico. Y yo, bueno, en realidad sí que ya había leído algo de Marx. Y con lo que me decía este amigo, pues entendí que sí, que tenía que entender qué es lo humano. Y ahí me metí a estudiar. Claro, tenía una cultura literaria, todos los grandes autores y también Montaigne. Y añadí lecturas de ciencias humanas y de sociología, para que vean que desde el principio no tenía yo un camino trazado por el que ir, lo que tenía era un horizonte hacia el que ir. Bueno, entonces, entonces yo me meto al final en el ejército de resistencia con el general de Latre y me encuentro en la zona ocupada y empiezo a pensar, pero ¿cómo es posible que la nación más culta de toda Europa se haya convertido en la más bárbara? Además, entonces, en Alemania veo a la gente y pienso, bueno, pero esta gente ¿qué pensó? ¿Qué se le metió en la cabeza? ¿Cómo pudieron creer en Hitler y ahora ya en nada? Porque bueno, yo hablando con unos y otros me daba cuenta de que los alemanes ya no sabían por dónde iban. Total, que yo estando ahí pienso, bueno, aquí lo que hay es algo complejo. Un país como Alemania tan culto se ha convertido en un país tan bárbaro. La etapa siguiente es la decisiva, en 1948-49. Es cuando empiezo el trabajo que aún no estaba en el CNRS, estaba desempleado. Y fue una bendición, porque durante 2 años estuve trabajando en la Biblioteca Nacional. Bueno, mi esposa de aquella, Violeta, sí que tenía trabajo y por lo menos ganaba para darnos de comer. Y yo podía ocuparme del tema del hombre y la muerte. Y entonces, claro, estudiando todas las creencias sobre la vida, la muerte, el más allá, y fue donde entendí que todas las sociedades, ya desde el hombre de Neandertal, tenían conciencia de que la muerte es una descomposición irremediable de la carne. Y todos hemos pensado que en algún momento el que se muere tiene una especie de doble, que sigue viviendo de alguna manera o renace, como piensan los budistas, ¿no? Total, que yo lo que vi es que en todas partes existe esa creencia de una vida después de la muerte. Y yo eso lo vi como una herencia de Marx, porque los mitos, las creencias, las religiones no son superestructuras secundarias en relación con la base económica material. No, tienen la misma realidad.
La dialéctica no son dos pies lo que tiene que tener, materia y economía. No, es una rueda. Economía, materia, espíritu, etcétera, etcétera. Ese fue un primer elemento muy importante. Y a medida que voy haciendo este estudio, me llama cada vez más la atención de que sí, todos los seres humanos tienen esa conciencia de que la muerte es una descomposición irreversible de los cuerpos. Y seguramente tienen toda esa conciencia mitológica de la creencia en un más allá. Pero también hay esa paradoja, ese horror de la muerte, pero por la familia, por los hijos, por la religión o por un partido, por una creencia, todos somos capaces de dar la vida. Eso demuestra la complejidad humana. Nadie quiere morir, pero todos estamos dispuestos a dar la vida por algo importante. Tuve que reunir tantos materiales de conocimiento tan dispersos, tan compartimentados. Los tuve que reunir todos, organizarlos, reorganizarlos, y eso fue lo que me mostró paradojas como la que acabo de explicar. Y lo que me hizo entender que lo complejo que era eso, que había mucho que reunir y organizar. Es lo que me llevó a meterme en biología por primera vez. Porque claro, el hombre es mortal porque está vivo. Entonces hay que estudiar también la muerte. ¿Es algo definitivo? ¿Está programado? ¿Se puede desprogramar? Ese es un tema que merecería hablar más. Pero bueno, decir que es una etapa importante. Y en el año en que se publica ese libro, entro en el CNRS, que me permite desplegar una carrera en toda libertad, porque yo realmente fui libre al tiempo que tuve medio de subsistencia. E incluso si me situaron en la sección de sociología, navegué de manera transdisciplinar, porque al principio había elegido un tema que era el cine, y el cine evidentemente es un tema que me fascinaba, no solo porque me encanta el cine, sino también porque hay un aspecto maravilloso en el cine, y es que juegos de luz, de sombra y de color sobre una pantalla toman el aspecto de una realidad profunda, es decir, que la imaginación o lo imaginario parece real. Y al vivir los logros, las aventuras, la felicidad y las desgracias de los personajes con los que nos identificamos porque los amamos, digo que al estar al mismo tiempo que estamos en esta realidad, somos conscientes de que estamos en el cine. Es decir, tenemos una sensación de realidad sobre la pantalla, pero sabemos que estamos sentados en una butaca de cine y es algo extremadamente interesante, no es una pura alienación como todas esas personas que tanto odiaban el cine, y a través de este arte como la literatura, es decir, a través del cine se descubría también se vislumbraba la realidad. Es una escuela para descubrir el mundo, el cine.
Y en vez de abordar la sociología del cine, quise tratar el cine en una obra que se llama El espíritu del tiempo, en el que abordo la cultura mediática que en aquel momento se denominaba, por traducción del americano, la baja cultura. Y ahí llego a algo muy concreto también al ponerme a estudiar Hollywood, el mundo de Hollywood, que produce películas en serie. Algunas son extremadamente banales, pero entre ellas hay algunas obras de arte. ¿Cómo puede ser que esta máquina, que funciona según el modelo industrial, la especialización del trabajo, el redactor, el guionista, el músico, el compositor, etcétera, y que funciona para sacar beneficio, cómo puede ser que esta máquina prácticamente industrial produzca al mismo tiempo obras de arte que pueden ser magníficas, como obras de John Ford, etcétera? Llegué a ese punto. Es un tema ya bastante complejo porque es una idea contradictoria, y es que una película es el resultado de una colaboración antagónica entre la producción y la creación. Hay una lucha y un término medio o un acuerdo entre el creador, es decir, el artista, y el productor, el que hace del cine un negocio. Y identifiqué esta paradoja también en la canción, en las canciones, y en vez de verla como de manera simplificadora, vi que antes de que se reconocieran las series, etcétera, pues reconocí que podían ser obras de arte. Así que avanzo poco a poco hacia lo que se denomina la complejidad, es decir, que hay que reunir ideas que parecen contrarias. Y continúo con este impulso. Voy a ser breve sobre las encuestas sociológicas o las investigaciones sociológicas, que me apasionan, porque intento interrogar o cuestionar lo que ocurre en la vida con un método que no es un método estándar, sino un método que invento en función de el estudio que estoy llevando a cabo, como por ejemplo la revista de Orleans. Pero llego a ese punto en el que continúo con mi formación intelectual, porque en los años 50, en el 56, creo una revista con unos amigos que se llama la revista Argumento, y en la que integro a pensadores para mí muy importantes de la escuela de Frankfurt, Arcos, que ya conocía, y otros más, que se había traducido al francés, y descubro el segundo Heidegger, solo conocía el primero, y a través de esta revista que creamos entre amigos, conversando, charlando, debatiendo, continúo construyendo mi cultura y mi manera de pensar. Y principalmente, no hay que olvidar que estos años 50 son años increíbles, verdaderamente. ¿Por qué? Pues bien, porque durante estos años, en el transcurso de estos años, está Stalin, 2 años después, la denuncia de Stalin como criminal, con un informe. Está la Revolución Húngara, el octubre polaco y todo el sistema soviético que se pone en tela de juicio, así como el comunismo staliniano. Al mismo tiempo está la expedición franco-inglesa en Israel, Egipto, etc. Y al mismo tiempo, prácticamente, el golpe de Argel, el putsch, es decir, en el que finalmente se hace un llamamiento a De Gaulle, y lo que parecía
permanente, normal, es decir, la Cuarta República en Francia, se desmorona completamente, el mito de la URSS se derrumba y por lo tanto entramos en un periodo de cuestionamiento muy intenso. Y durante esta época me doy cuenta de las lagunas graves en el pensamiento de Marx, su concepción del hombre como elemento productor que elimina lo que Freud mencionará más tarde, una concepción muy reductora del hombre y de la historia, por supuesto, y me doy cuenta de que Marx tiene una concepción de la realidad física unilateral, es decir, la materia, mientras que la física muestra que energía y materia se invierten una a la otra y que la biología nos muestra que la formación desempeña un papel vital en el mundo vivo. Así que, por así decirlo, es una época muy intensa y con Claude Lefort y Castoriadis animamos, bueno, son ellos los que animan un círculo de reflexión en el que cada uno aporta su propio pensamiento más allá del de Marx, de manera notable en Lefort y Castoriadis, que fueron mis dos compañeros de ruta en ese momento, y está el grupo de los 10, después en el que hay especialistas de la cibernética, biólogos, y se empiezan a entrelazar todos estos pensamientos, y es ahí donde descubro que la cibernética no es una mecánica, como yo pensaba muy simplemente, es algo mucho más sutil, más complejo, puesto que en el fondo la cibernética es lo que permite, lo que introduce esa noción maravillosa de bucle, de feedback, como se dice en inglés, o de movimiento retroactivo. ¿Y cuál es su importancia? Pues que destruye la irreductibilidad entre la noción de causa y efecto. Existe, un sistema de calefacción con termostato. En cuanto la temperatura llega al termostato, se detiene la máquina, es decir, que el efecto se convierte en una causa, y en este sistema en bucle, ¿qué ocurre? Pues que la autonomía térmica, es decir, es que la habitación, el salón está caliente, el exterior frío. Y este problema de la dependencia de la autonomía de una fuente de energía exterior lo encuentro más tarde cuando descubro en California la obra de von Forster, von Neumann, etc., porque von Forster dice que ya ha definido la vida como una autoorganización, una noción que los biólogos llegan a descubrir muy tarde y pasito a pasito, pero lo interesante es que él decía que hay un sistema vivo que se autoorganiza, gasta energía haciendo este trabajo, incluso cuando duerme gasta energía, respira, el corazón late, etc. Y hay que conseguir energía, abastecerse fuera, si no, es decir, que cualquier autonomía es dependiente. Hay que unir estas dos palabras contradictorias, y la complejidad progresa a través de todos estos componentes, tanto más cuanto que la palabra, con esta definición, llega gracias a Ashby, que dice: la complejidad es la medida del grado de variedad de un sistema. Es decir, lo que es a la vez uno es múltiple, un sistema compuesto de diferentes componentes. ¿Y por qué complejo? Pues porque gracias a esta noción
extraordinaria de emergencia que empieza a utilizarse en esos momentos y que es crucial y capital, porque tenemos que darnos cuenta de que todo lo que denominamos objetos y sistemas, átomos, molécula, la mesa y nosotros, eso en primer lugar, y en segundo lugar un sistema compuesto por elementos diferentes unos de los otros. Yo estoy compuesto de moléculas muy diferentes, como las bacterias. Un sistema de esta manera, en su organización, produce calidades o cualidades que no existen en los elementos que lo componen. Por lo tanto, otras organizaciones vivas producen cualidades o calidades, es decir, abastecerse en energía, conocer todo lo que se refiere a lo cognitivo, conocer su entorno, su propia organización, ser capaz de autorrepararse, de reproducirse por sí mismo, una cualidad que no tienen las moléculas. Así que este andar que yo hice gracias a estos descubrimientos de estos pensadores que habían descubierto a su vez todo esto, son matemáticos, ingenieros, y en vista del aspecto de compartimento, de la compartimentación de las ciencias, tanto en las ciencias humanas como naturales, es como una maquinaria, y todos estos aportes, gracias a estos aportes diferentes, pues surge la idea de este trabajo que se llamaba El Método, esta obra que escribí. Pero antes hay otra etapa importante también, y es el Congreso Unidad del Hombre, que coorganicé con Massimo Piatelli, Jacques Monod, y que fue tanto más importante cuanto que hice un informe de esto transformado en libro, El paradigma de la naturaleza humana. En el año 72 escribí esto. Y sin embargo, desde los años 60, en primer lugar, la prehistoria había cambiado porque habíamos descubierto que había homínidos mucho más antiguos de lo que creíamos, que el hombre no surgió así de repente en la evolución natural, y ahora sabemos que es hace millones de años. 2, se descubre que los chimpancés pueden hablar, no con la glotis, sino la lengua de signos. Se contó esto en este congreso y otros elementos, es decir, esa fosa, esa separación que parecía increíble entre el mundo de los simios, de los chimpancés y de los seres humanos, finalmente está mucho más cercano, no solo de manera cromosómica, sino también por muchos trazos diferentes. Es decir, la originalidad humana, la complejidad no es reductora, intenta mostrar que llego bastante rápidamente en este libro que se llama El paradigma perdido a la idea de que el ser humano solo puede haber una definición de Trinidad, es decir, individuo, especie y sociedad. Y estos tres elementos, como en la Santa Trinidad, son inseparables, no están justapuestos. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque la especie produce individuos, pero el individuo es el producto de un sistema de reproducción, produce o contribuye a ese sistema de producción él mismo. Somos a la vez productos y productores en este sistema. Las interacciones entre los humanos crean la sociedad, la cual en estos surgimientos
el lenguaje y la cultura vuelven a actuar de manera retroactiva sobre los seres humanos producen o crean la sociedad e inversamente el individuo es a la vez, está dentro de la sociedad y la sociedad con su cultura y su lenguaje están dentro también del individuo. El individuo está dentro de la especie, pero la especie está presente a través del ADN y de todas las células. Y ahí empezamos a entender en qué consiste esta complejidad. No solo es una retroacción, sino una recursión en el que el producto se convierte en productor de su propio producto. Ahí está cómo se construyó mi pensamiento y entonces en ese momento me lanzo en ese trabajo de 30 años, el método, que es una exploración para reunir todo el modo de conocimiento y para salir del pensamiento binario, la compartimentación, para que sea mucho más pertinente. Y es un trabajo enorme que quise lograr y quise también defender el conocimiento, es decir, lo que sirve para conocer era muy poco conocido. Ahora sí, con las ciencias cognitivas, etc. Y aún así las ciencias cognitivas están compartimentadas. Y lo que es interesante realmente es que cualquier conocimiento es una traducción o una traslación, una reconstrucción, por ejemplo, visual a partir de los fotones que llegan a la retina. Es decir, que todo conocimiento puede ser error porque cualquier traslación tiene el riesgo del error, empezando por nuestra percepción, nuestras ideas, teorías, etc. He aquí el esquema de este andar de mi pensamiento para intentar formular lo que debe y tiene que ser un conocimiento complejo, es decir, un conocimiento en el que cuando hay complejidad no es solo la parte dentro del todo, sino el todo dentro de una parte, no solo componentes complementarios, sino también antagonistas. Y, en segundo lugar, un pensamiento complejo que organiza el conocimiento. Y esto me lleva a una reflexión sobre las ciencias, sobre la educación, la política, etc. En mi libro Ciencia con Conciencia hablo de las obras que los científicos no leen, pero que son capitales. Lo de Popper, Kuhn, lo que ha escrito Michel Serres y otros muchos que han reflexionado sobre la ciencia y las ciencias. Las ciencias no reflexionan sobre sí mismas. Como decía Serres en su conferencia sobre la crisis europea, los científicos no se ven y no ven lo que es la aventura de la ciencia, que elude toda raciocinio desde que se inventó la bomba atómica. Es un modo entonces de conocimiento, de transmisión de conocimiento, que intento plasmar en libros como el de los 7 saberes que la UNESCO publicó en el año 2000. Y tengo otros sobre política en el libro que titulé Mi Vía, gracias a Le Monde,
que durante mucho tiempo me dejó toda libertad para definir mis diagnósticos del mundo en el que vivimos. Si les parece bien, no quiero abusar de su paciencia. Voy a acabar hablando de algo que me sorprende mucho en el periodo histórico en el que estamos viviendo. Es difícil delimitar los periodos. Para mí uno empieza en 1945, porque en ese momento la humanidad creó el arma que podría destruirla. Y se crea entonces una espada de Damocles, bueno, muchas, porque las armas se multiplican. Total, que ese espectro de muerte está flotando para siempre encima de todos nosotros. Bueno, entonces, eso en 1945. En 1972 ocurre algo también parecido. El informe MIDOS, que dice que si no tenemos cuidado, nuestra biosfera va a degradarse. Y como nosotros mismos vivimos en esa biosfera, respiramos aire contaminado, la agricultura industrial contamina la tierra, los ríos están contaminados, la degradación de la tierra es una lesión contra nuestra propia humanidad. En 1980, se puede decir que hay ahí el auge del transhumanismo partiendo de Silicon Valley. Porque es cierto que con lo que se sabe de las células madre, con las prótesis, con tantas cosas como son posibles, se puede pensar que se podría prolongar la vida humana hasta el infinito. Es un mito esta posibilidad. Creer en la inmortalidad, como si pudiéramos acabar con todas las bacterias y los virus, que al mismo tiempo son indispensables para nuestra propia vida, para el intestino. Como si fuera posible eliminar todos los accidentes, como si pudiéramos eliminar la muerte del sol. Pero bueno, es un mito que nace a partir de una posibilidad. La inteligencia artificial también se convierte en un elemento mítico. La inteligencia artificial acabará atendiéndonos a todos y estará al servicio del hombre aumentado. El transhumanismo es el aumentarlo todo, la vida, el poder, la potencia. Pero esos mismos progresos tecnológicos y científicos podrían liberar al ser humano de lo más fastidioso que tiene que hacer y nos debería permitir que viviésemos una vida dedicada a la cultura de las relaciones humanas. Entonces, no hacer un hombre aumentado, sino un hombre mejorado. Al mismo tiempo que tenemos estas amenazas mortales encima, tenemos esas promesas. Una que es potente y que me da un poco de miedo, y otra
también enorme. Y ahí encima entonces tenemos la mundialización. El momento en que el capitalismo y la economía de mercado se estrellan contra el muro, se universalizan las tecnologías de comunicación, ahí entramos ya en la globalización. Globalización en modo tecnoeconómico. Pero las mentalidades no se globalizan nada. Se crea una conciencia de comunidad humana frente al peligro nuclear o ecológico, frente a la invasión y el dominio del mercantilismo. Pero al mismo tiempo hay esa tendencia al ensimismamiento. Es lo que yo veía en mi adolescencia, esas tendencias nacionalistas obtusas, ese miedo al extranjero, el antisemitismo, el desprecio de las razas inferiores. Pero ahora lo que hay es otros chivos expiatorios. O sea que no tomamos conciencia de las cosas. Pero sí que acabamos dándonos cuenta de que las interacciones, las interdependencias técnicas y económicas, lo que no han creado de ninguna manera es ninguna solidaridad humana. Es lo que hemos visto con lo de la pandemia desde el principio. Cada país se cerró y se encerró. De hecho, bueno, con razón, porque muchas veces no se tenía hace un año los medios para luchar contra el virus. Bueno, mundialización, 1920, 2020, la pandemia, la crisis multidimensión que hace que cada individuo en su destino, frente a la vida y la muerte, tomando en cuenta lo que sus relaciones con los demás, porque al estar confinados se trastornan las relaciones, a veces se mejoran. El trabajo, la manera de trabajar cambió, ya no vivíamos fuera, vivíamos puertas adentro. Total, los individuos lo hemos sufrido en carne propia, las naciones al mismo tiempo, y al mismo tiempo la mundialización, crisis gigantesca que no ha acabado, que crea sin cesar nuevas incertidumbres. Un virus que parece que se volvió loco, que no deja de mutar, dicen unos, otros piensan lo que hace el virus es recombinarse con otros, como si hubiera habido la santa alianza de los virus contra la raza humana. Bueno, lo que sea. El caso es que tenemos una crisis, incertidumbres, y tenemos ahí una posibilidad de darnos cuenta de que hay que cambiar. O, bueno, sino también la posibilidad de que todo lo que está llevando la crisis de la democracia a países neoautoritarios, sistemas tan complejos que ya no hay solo un partido como en China. Además, hay todas las posibilidades de vigilar con las máquinas, las cámaras, los drones, los teléfonos, vigilar al ciudadano. La sociedad de la vigilancia y la sumisión. Eso se puede considerar como neototalitarismo.
Y entonces tenemos al mismo tiempo la catástrofe ecológica, el proceso nuclear, ces processus-là, vous avez le processus du transhumanisme. el proceso del transhumanismo. Une société inquiétante parce que construye una sociedad inquietante, porque puede acabar con toda la libertad y con toda la creatividad. Pero, por otro lado, hay las posibilidades maravillosas que nos traen las técnicas para mejorar nuestras relaciones y nuestras vidas. Pero lo esencial es darse cuenta de que no hay que soñar con otra sociedad, una sociedad distinta. No, hay que darse cuenta de que lo que vivimos es la aventura humana. El camino de cada uno está dentro de un camino más grande, una gran aventura, que no sabemos a dónde nos lleva, ni cuándo se acaba. Como decía Heráclito, que es mi gran maestro filosófico, comprender y la discordia son el padre y la madre de todo, porque la destrucción y el conflicto están en todas partes al mismo tiempo que la solidaridad, la asociación, el acuerdo, las luchas entre los héroes y el vencedor final. O sea que lo que vivimos es una aventura incierta. Todas esas coronas van a interferir unas con otras. No sabemos qué va a pasar. Lo que sabemos es que todo eso se va a desarrollar. Y con esto podría acabar, no a modo de profecía, sino como advertencia. Y muchas gracias.